Nada debe impedirnos caminar hacia adelante, ya que Dios va con nosotros y se manifiesta como libertador. Lo pasado ya está pasado, curado y compartido. Alguien que es puro amor lo ha sanado abriéndolo en su herida para que surja una realidad nueva. De la cruz en la historia nace la realidad de una nueva creación y de un hombre resucitado que no tiene vuelta atrás. Es en la cruz, en el camino del Calvario, donde toda la historia ha sido reconciliada en un amor sufriente que no deja espacio al pecado que condena. Ahora es posible el perdón y la gracia. Toda la realidad asumida en Cristo ha de pasar por el tornasol del perdón y la curación o sanación. El Señor ha estado grande con nosotros. Contemplamos que su generosidad se ha desbordado en su Hijo Jesucristo, de tal modo que ha sobrepasado todas nuestras expectativas y deseos. Nosotros estamos alegres y por ello damos gracias a Dios cada vez que celebramos la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. En este último domingo de Cuaresma, abramos de modo especial nuestro corazón al Señor. Sintamos la fuerza de su misericordia, la fuerza de su ternura, que nos animan y estimulan a vivir en consonancia con su palabra y a prepararnos para celebrar su muerte y su resurrección. Muerte en la que está insertado nuestro sufrimiento y nuestro dolor, resurrección que nos hace vivir en la esperanza, en la alegría y en el gozo de la presencia del Dios con nosotros. Reconozcamos humildemente todo aquello que nos aleja de nuestro Dios, pidamos el perdón y pidámonos perdón mutuamente unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que hemos escuchado nos insisten en la necesidad de dejar un poco al margen lo que ya ha acontecido y preocuparnos de aquello que está por venir, de aquello que nos llegará a medida que van pasando los días. Tanto la primera lectura como la segunda, la primera de Isaías, Pablo en su carta a los Filipenses, insiste en eso. No podemos quedarnos añorando continuamente el ayer, añorando continuamente los tiempos pasados que posiblemente fuesen mejores y para algunos no tan buenos, quizá peores. Pero solemos tender a regocijarnos en todo aquello que pasó y cómo fuimos comportándonos ante las distintas situaciones que hemos vivido. Sin embargo, el Señor insiste en la necesidad de poner nuestra mirada en el mañana y sobre todo ir captando la presencia de ese Dios que habita en nosotros y nos invita a confiar en Él. Pablo, en la carta a los Filipenses, hace una confesión personal. Y Pablo, recordemos, deja todo su judaísmo, deja toda su vinculación a la ley para adherirse a esa nueva ley, a esa nueva manera de vivir la vida en el amor. Para él, lo más importante, lo que ocupa el centro de su existencia, ha sido conocer a Cristo y adherirse, vincularse a Él, anunciando su palabra y haciéndola realidad. Hoy nos dice algo interesante al principio de ese fragmento que hemos escuchado. Habla de la fe y habla de la justicia. Curiosamente, Pablo nos invita a reflexionar sobre esa vinculación entre una y otra. Cómo la justicia viene de la fe en Cristo Jesús. La justicia que viene de Dios, evidentemente, se apoya continuamente en la fe. Recordemos, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos tres grandes pilares. Una la fe, otra la esperanza y otra la caridad. Tres grandes pilares sobre los que se va construyendo la propia estructura, el propio edificio, la propia cultura y vida cristiana. Pero claro, sobre esa fe, esperanza y caridad emerge otro cúmulo de virtudes o de valores y actitudes que nos identifican con nuestro Dios y Señor, que nos hacen entender las cosas de modo, o al modo mejor, como su Hijo Jesucristo nos lo ha anunciado. Sí, la justicia emerge de la fe, o la justicia encuentra su justificación, encuentra su interpretación en la propia fe. La importancia de esa manifestación de cada uno de nosotros en la vinculación a nuestro Padre y a la palabra que su Hijo nos ha transmitido, nos constituye en hijos suyos. Nos hace ser testigos de su presencia, pregoneros de esa buena noticia del Evangelio, que nos hace vivir pues, en el optimismo, en la actitud proactiva, en esa apertura al futuro que genera, como no, genera ilusión, genera optimismo y que nos hace adentrarnos en el camino de la santidad y en el camino de la perfección, vinculados también a la fe. Pero claro, la fe reclama la esperanza y la esperanza reclama la fe. Y la esperanza pues nos abre a ir
llevando a cabo el proyecto de salvación de Dios sobre los hombres. Nos lleva la esperanza a entender que el marco de referencia para nuestra vida es el Evangelio, como fuente de sentido y como fuente de gozo, de alegría, de dicha y de felicidad. Esperanza que nos lleva a ir descubriendo en el hermano el rostro de Dios y a ir sintiéndonos portadores de esa presencia de Dios a lo largo de todo lo que somos y de todo lo que realizamos. Y claro, en esa apertura al hermano, descubriendo el rostro de Dios, está la invitación a vivir en la fraternidad, la invitación a vivir en el amor que no se engríe, que no es mal educado, que disculpa sin límites, que cree sin límites, que espera sin límites, lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. Ese amor o esa caridad, como queramos decirlo, que nos vuelve a envolver en la esperanza y en la fe. Pablo, hoy en el fragmento que hemos escuchado, nos invita a tener esto en cuenta, a tener esto presente. El fragmento del Evangelio insiste en otra cuestión. Esos tres fundamentos, fe, esperanza y caridad, nos llevan a vivir en la misericordia y a vivir en el perdón de un Padre que siempre está con nosotros, que nos impulsa y nos anima a recorrer el camino que nos conduce a la verdad y la vida. Él es el camino que nos lleva a sentirnos plenificados, unidos en el Señor, fragmentos de verdad que somos cada uno de nosotros y que se insertan en esa totalidad que es Dios, la verdad plena. Y la vida, sí, todos sentimos una gran pasión por la vida. Nos llega el momento de pasar de este mundo a la casa del Padre y nos gustaría continuar aquí. Entendemos que ha de empezar otra etapa que es una proyección de la vida que llevamos a cabo aquí en las coordenadas espaciotemporales, pero en la plenificación, en la perfección. Claro, solo a través de Jesucristo podemos adentrarnos en esa vida definitiva y solo a través de Jesucristo podemos sentir la dicha y la felicidad de la inserción plena y total, dichosa y feliz en el Padre Dios. ¿Qué nos dice el fragmento del Evangelio? Que todos nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al perdón del Señor. Nadie puede juzgar ni condenar a ninguno de sus hermanos por sus acciones o por sus modos de vivir la vida. Nadie. El único que puede hacerlo es el Señor. Y en el caso que hemos escuchado, tampoco Él la condena. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Tampoco yo te condeno. Anda, no peques más. Eso se nos dice a nosotros. No nos condena nuestro Dios. Al revés, si está manifestando su misericordia y su perdón, ¿cómo va a condenarnos? No nos condena, pero nos exhorta, nos anima, nos compromete a no pecar más. Es decir, a poner todo nuestro esfuerzo en la confianza en Él, en la fe. A vivir con la alegría y el gozo de un futuro mejor que se planifica en el encuentro definitivo con nuestro Padre, la esperanza. Y a ir construyendo ese amor y esa caridad que va acrecentando los vínculos de fraternidad. Si esto fuese así, no habría espacio ni a la violencia, no habría espacio ni al odio, no habría espacio para la guerra, ni para las confrontaciones que llevan al choque entre unos y otros, sino que todo sería al contrario. Vivir en unión, en la cooperación, en la ayuda mutua, en el amor constante y total. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir en conformidad con su palabra. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, en Dios nuestro Padre, que se siente dichoso y feliz de que le pidamos lo que necesitamos, que le hagamos saber nuestros planes y nuestros proyectos. Pidamos al Señor el sentido evangélico que de Él nos ha de llegar y que hagamos posible en los distintos ámbitos de nuestra comunidad eclesial un mayor reconocimiento y un mayor protagonismo de las mujeres. Roguemos al Señor. Por los gobiernos de los pueblos, por los que tienen responsabilidades sobre las personas, para que promuevan leyes justas que busquen el bien común y no se cierren a las pautas de su partido o a su propia visión. Roguemos al Señor. Pidamos para todos nosotros la valentía de ser personas honestas, para no juzgar y no condenar, construyendo de este modo en nuestros pueblos y barrios relaciones sanas de acogida y de perdón. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las instituciones y personas que trabajan por erradicar la discriminación, la desigualdad y la valentía. Roguemos al Señor. Por la Iglesia de todo el mundo, para que, a ejemplo de Jesucristo, defienda a los más débiles y a los que más necesitan el perdón y el consuelo, roguemos al Señor. Llevamos ya mucho tiempo pidiendo al Señor por la guerra en Ucrania, manifestación de nuestra impotencia de vivir en el perdón, en el amor y en la fraternidad, para que Él mueva el corazón de todos los que tienen responsabilidad en este conflicto y sean capaces de detenerlo. Pidamos también por tantas personas demasiado pesimistas y negativistas que ya anuncian una tercera guerra mundial, una hecatombe, para que se llenen de la esperanza que Dios nos invita a vivir y cambien de actitud. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, que iniciamos hace unas semanas el camino de la Cuaresma, para que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para acabarlo de una manera santa y sabia, roguemos al Señor. Restáuranos, Padre de bondad, que brille tu rostro y nos salve, y que en este tiempo de reflexión, de interiorización, te sintamos presente en nuestras vidas, de modo que podamos vivir con alegría y gozo la Pascua a la que nos preparamos, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos
alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la fuerza del Espíritu del Señor, que nos invita a permanecer unidos en el camino que nos conduce a la casa del Padre, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.